Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de este maravilloso personaje que ustedes van a ver. Ahí voy a poner la mano como que fuera influencer, sí. Nuestro querido Stitch, nuestro, así como que yo lo estoy acaparando, como que fuera mío. Bueno. ¿Por qué les voy a hablar acerca de Stitch? Más que de Stitch, de la película. Hoy estamos en mayo, no se ha terminado el mes, pero probablemente ustedes estén escuchando este capítulo en junio para que ya hayan tenido al menos un mes aproximadamente como para poder ver la película y que esto tampoco sea tan spoiler como tal. Les voy a hablar acerca de esto el día de hoy por lo siguiente. Primero porque a mí me encanta Stitch. Yo crecí con ese personaje, crecí con esa película, pero también porque ustedes saben que así como yo en el pasado les hablé acerca de Intensamente y también les he hablado acerca de otro tipo de películas de Disney, saben que me gusta hablar acerca de cosas que puede ser que a ustedes les guste igual que yo, puede ser que a sus hijos, hijas y que también les guste, y no está de más hacer reflexiones al respecto, sobre todo especies de recomendaciones al momento de enfrentarse a la película. Si ustedes ya vieron esta película, en verdad quizás no les sirva. Pero por otro lado, quiero también dejar mi pequeño granito de arena respecto a la reflexión de lo que nos trajo esta película, que ya nos dimos cuenta que fue distinta a la primera. En segundo lugar, me parecía pertinente hablarles acerca de esto porque, aparte de que claramente ustedes saben que me gusta hablar de todo lo que les acabo de decir, también es para que conozcan una parte de mí, su psicóloga, que es fanática de Disney, con todo lo controversial que eso puede conllevar, y ya vamos a estar hablando acerca de eso. Que igual es una cosa generacional, yo crecí con Disney, como probablemente muchas personas a las que están escuchando este capítulo también. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de esto porque, bueno, aparte que claramente yo me tomo de temas o de temáticas que estén siendo relativamente relevantes dentro del contexto en el que nos encontramos, nos sirve para poder hacer una reflexión respecto a punto 1, que es difícil que haya algo en específico que le guste a todas las personas o que satisfaga todas las posibles expectativas que las personas se pueden hacer, sobre todo en cuanto a temáticas audiovisuales, y eso nos lleva a hacer reflexiones mucho más grandes, considero. Voy a correr un poco esta cámara, ahí sí. Reflexiones más grandes respecto a esta misma idea de que no podemos gustarle a todas las personas, pero eso más que por un tema de ¡ay, qué bonito!, que no sé qué, algo estético, es sinceramente que las personas vivimos en contextos, realidades distintas. O sea, ustedes tienen que pensar que lo que vamos a estar escuchando, nuevamente yo hablando en plural como si hubiera más personas, pero bueno, ustedes tienen que entender que las cosas de las que yo les voy a estar hablando claramente responden a un contexto y un momento dado. ¿A qué me refiero con eso? Marisol, contexto Chile, que creció con cierto tipo de características de su entorno, de los medios masivos de comunicación a los que podía tener acceso, en una cultura en específica, con una familia, con una historia en específica y así, que claramente, a no ser que uno no se le ocurra, claramente es una realidad totalmente alejada de la que tiene o ha podido tener las personas que han nacido, vivido, han sido criadas en el contexto en el que se desarrolla esta película de Lilo y Stitch, que sería Hawái. Así como también las personas que en su momento vivieron ahí y después emigraron, etcétera, etcétera. Y esto se los digo porque claramente vamos a estar hablando de distintos análisis, donde en algunos va a ser muy desde... Bueno, no sé si es evidente, pero es como lo que a mí lo que yo quería mostrarles el día de hoy, que cuando uno le gusta a una nación le gusta cierto tipo de cosas, lo hace desde ciertas perspectivas, y dentro de esas perspectivas en torno a las películas de Disney y todo eso, así como para que me conozcan, en general yo lo suelo hacer respecto a la Mari chiquita, a la Mari, lo que vio en esa instancia cuando salió la primera película. Después el análisis que uno va teniendo a medida que va creciendo, como también el análisis que uno hace como profesional, y que de cierta forma también es un poco lo que a veces, no siempre, porque yo no estoy detrás de la producción de ninguna película de Disney claramente, pero es lo que a veces muchas películas buscan, que es transmitir cierto tipo de mensajes. Dicho esto, vamos a seguir más o menos esa misma estructura. Yo estoy mirando aquí mi maravilloso Stitch. Me encanta, se los mostraría 1000 horas. Es de Lego. Yo no tengo Legos, pero este me lo regalaron.
Y nada, esta última gran reflexión que yo les decía respecto al tema de las distintas realidades nos puede servir para analizar otro tipo de cosas, y no está de más recordar desde qué lentes estamos mirando las cosas al momento de analizarlas. En paralelo me voy a estar pintando las uñas. ¿Por qué? Porque se me da la gana, porque este es un momento para descansar, disfrutar. He trabajado bastante y después vuelvo a trabajar como en 2 horas más. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir acerca de esta película? Para aquellas personas que no saben, la primera película se estrenó el año 2002, la película de Lilo y Stitch. No sé cuántos años habrás tenido al momento de que haya salido esa película. En esos años, hace 1.000.000 de años atrás, en esos años yo era una niña bastante pequeña. Y recuerdo que fue una de las primeras películas, creo, si no me equivoco, que mi mamá me llevó a ver al cine. ¿Habrá sido la primera en específico? No tengo idea porque no tengo memoria, pero sí recuerdo que es como de las primeras películas que fui a ver, así como de tener recuerdos dentro del contexto del cine. Así como también sí o sí les puedo afirmar que Lilo y Stitch fue la primera película con la que yo lloré. La primera película con la que yo me emocioné, la primera película con la que yo me emocioné en público, además, que eso no es menor considerando que en general soy una persona bastante vergonzosa en cuanto a la expresión de sus emociones, como la tristeza. Ustedes ya lo habrán visto en capítulos anteriores donde yo les he hablado acerca de llorar, y probablemente si han escuchado los capítulos anteriores también sabrán más o menos mi historia a nivel emocional. Ahora sí, yo puedo decir que cuando chica lloraba bastante, dependiendo de la situación obviamente, pero aún así creo que uno no, como ahí uno dice, las primeras etapas en las que aparece la vergüenza. Llorar en público, la verdad es que en ese momento no me fue grato. A día de hoy tampoco me es grato. No me gusta llorar en público, no me gusta que la gente me vea llorar. Así que bueno, dato entonces freak, fue la primera película que yo recuerdo que me hizo llorar. Hay gente que se emocionó al ver Rey León. La verdad es que yo no tengo mucho recuerdo asociado a haber visto Rey León. Probablemente me emocioné, pero yo sí sé que cuando vi Lilo y Stitch fue una emocionalidad bastante intensa. De hecho, recuerdo específicamente cuando mi mamá me miró. Yo estaba sentada y mi mamá creo que estaba sentada a mi lado izquierdo, sí. Y me miró y me dijo, Mario, ¿por qué estás llorando? Y yo, es que Stitch. La estaba sufriendo toda. Y bueno, básicamente para aquellas personas que no hayan visto la película 1, se trata acerca de que hay un profesor, un científico en la galaxia número no sé cuánto, o sea, en otro universo fuera de la Tierra, que crea un experimento, uno de los tantos experimentos. Y este experimento es Stitch, que sería el experimento 626. ¿Ya? Porque se llama Stitch porque Lilo, que es después otro personaje que ya les voy a explicar, le coloca ese nombre. El tema es que crea este experimento, y dentro de este contexto de la galaxia, el universo y todo eso, este experimento 626 era visto de una forma negativa, un peligro para el contexto de la galaxia. Ya me pinté las uñas. Por lo tanto, había que eliminarlo. Y para eliminarlo se decide exiliarlo. Mentira, eso es mentira, yo cambié las versiones. No se decide exiliarlo, sino que lo quieren eliminar. Lo quieren, literalmente le quieren realizar la matación como tal. Pero no pueden porque Stitch es tan inteligente, es tan capo. ¿Cómo no lo iba a hacer si es precioso? Mírenlo. Mírenlo nuevamente. Pero ¿qué pasa? Que Stitch se arranca. Y se arranca hacia la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que tiene la máxima autoridad dentro de la galaxia dice, vamos a tener que ir a buscarlo porque se nos está arrancando y nosotros tenemos que destruirlo. Por lo tanto, tú, científico que lo has creado, vas a estar encargado de ir a buscarlo. Y también te vamos a poner en paralelo a otro personaje que también es un extraterrestre para que te acompañe. Información adicional que es exactamente igual que la película 2 que hicieron, que es la live action de la que les voy a estar dando el día de hoy, es que este segundo personaje era experto en los terrícolas en la Tierra. Sabía todo acerca de los humanos. Estoy con mi café acá en paralelo. Había estudiado los insectos, cómo se comportaban los humanos, cómo vivían en sociedad. Hasta incluso sabía cómo se vestían. Y simulaba a veces su ropa. Me quedó increíble el café con leche. Le puse miel que me regalaron hace poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este personaje llega a la Tierra y llega a Hawái, a la isla de Hawái.
Entonces cuando llega se encuentra con esta niña que yo les había comentado que les iba a decir quién era, que es Lilo. A modo de contexto, porque aquí hay como varias historias en paralelo, pero principalmente el foco está en Stitch, es que Lilo tiene una hermana y ambas son vienen originalmente de los mismos padres, pero aquellos padres fallecen, mueren a temprana edad. Por lo tanto queda Nani, que es la hermana mayor de Lilo, a cargo de Lilo. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Se empieza a desarrollar toda la historia al momento de que Lilo se encuentra con Stitch, que él cree que es una mascota, pero claramente uno lo ve y es como, eso no es un animal, la querida no es un animal, pero la adopta y empieza todo el proceso de que se hacen amigos. Stitch es bastante salvaje, entre medio Nani pierde los trabajos a los que quiere postular, aparece Servicio Social de Hogares queriendo llevarse a Lilo, una cosa espantosa que la verdad es que ha sido la realidad de varias personas con las que yo me he podido encontrar en este camino profesional y fuera del contexto profesional también, no con un personaje extraterrestre claramente, pero sí donde personas han perdido a sus padres y han quedado al cuidado de terceros, en muchas ocasiones sus hermanos, hermanas, primos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasan muchísimos años. A todo esto yo cuando me emocioné en la película 1, la verdad es que me emocioné de forma similar, obviamente con miradas distintas, pero como en momentos bastante parecidos en la segunda película. Entonces pasan los años, yo he sido fanática de Stitch toda la vida, tengo mi libreta aquí que es de Stitch, he tenido peluches de Stitch, es una película que me gusta ver cada cierto tiempo, me río en las mismas partes, me he sabido hasta diálogos, me dan ganas de ponerme a llorar en las mismas partes, y así como modo de contexto de la Mari chiquita, yo recuerdo que las situaciones que a mí me generaron más grado de emocionalidad fueron las siguientes. Principalmente cuando las niñas de la academia de baile molestaban a Lilo porque no encajaba, porque era más desordenada, tenía más imaginación, porque no tenía las mismas cosas que ella y no tenía amigos. Entonces eso a mí, yo me acuerdo que me generaba una impotencia horrible. Yo creo que hay uno que dice, por algo me dedico a esto, ¿no? Pero ¿sabes? Esto es una cosa que sinceramente toda la vida me ha perturbado. Toda la vida me ha perturbado que la gente moleste a otras personas. Por mí yo viviría en un mundo donde nadie moleste a nadie, por muy mínimo que sea. Díganme grave, sí, lo sé. Hay personas que me dicen que soy bastante grave en eso. Pero es que me incomoda, sinceramente, como que ya basta ese tipo de situaciones. Y verlo en Lilo me daba mucha frustración y me angustiaba. El tema es que, además de eso que me daba bastante pena, cuando se abordaba el proceso de duelo de lo que estaba viviendo Lilo, también me generaba mucha pena. Cuando recordaba a sus padres, yo decía, no, sufría y es como mi mamá estaba al lado. Yo tenía a mis dos papás, pero me daba mucha pena, la empatía era muy grande. También me iba a poner a llorar y fue la parte como más potente. En la primera película, cuando a Stitch se lo van a llevar y está a punto de perder a su familia, como también cuando casi muere, ahí yo ya estaba llorando y yo decía, es que Stitch, es que tiene familia. Eso le decía a mi mamá y me la sufrí toda. Entonces, como digo, pasaron los años y ya estamos a 2025 y por fin hicieron otra versión de Stitch. Digo por fin porque en algún momento, años atrás, habían dicho que iban a hacer una película live action. Y yo como claramente soy fan de Stitch, que incluso imitaba la voz de Stitch, pero no lo voy a hacer aquí. No voy a hacer la voz de Stitch. Me niego a hacerla, pero sé hacerla. Me niego a hacerla porque está bien que me conozcan, pero nunca tanto. Eso me lo guardo para mi vida privada, pero sé imitarlo, se los prometo. Entonces yo estaba emocionada por la película y cuando supe que la iban a hacer, por supuesto que dije yo voy a estar ahí en primera fila. Bueno, no fui al estreno, o sí fui al estreno. Bueno, sí fui al estreno, fui el mismo día que se estrenó, pero en la función de la noche, porque no estaba dispuesta a que hubieran niños llorando o gritando y por horario laboral tampoco podía ir a ver la película en ese horario. Así que yo estaba tranquilamente esperando que fuera el momento de que llegara la película live action. Ahora, ¿qué cosas tenía yo en mente? Primero iba abierta a que podía ser una nueva versión en la que hubiera cosas que fueran totalmente distintas, pero habían cosas específicas que yo me negaba a permitir que no estuvieran. Imagínate, la osadía, así como decirle a los de Disney, oye, a ver, ¿qué te pasa? Pero básicamente era porque por opiniones que tenía yo. A ver, una cosa que no me molestó, y si ustedes ya vieron la 2, bueno, claramente aquí vamos a tener spoiler, pero una cosa que no me molestó fue que no estuviera este marciano grande que tenía cara como de entre delfín y tiburón, medio galáctico. Bueno, no me molestó que no estuviera porque cambió un poco la historia. Pero
antes de ver la película estaban diciendo que no iban a colocar al marciano, al extraterrestre, con ropa de mujer. Y a mí esa situación me alteró. ¿Por qué me alteró? Porque literalmente fue un personaje muy chistoso en la primera película. Nadie generó mayor escándalo respecto a que se vistiera de mujer. Hay gente que andaba diciendo que le está metiendo cosas en la cabeza a los niños acerca del travestismo y todo. Y es como, el marciano solamente quería usar esa ropa. Le quedaba bien además. ¿Qué te pasa? La ropa no tiene género. Bueno, la gente claramente acuerda a los roles de género. Hace que la gente tienda a utilizar cierto tipo de ropa. El tema es que en la mente de un niño no estaba el ¿por qué el marciano tiene ropa de mujer? Y no sé qué. No, a nosotros nos daba risa. Y digo nosotros porque es una generación que nos daba risa. Y ese personaje era importante. Entonces, cuando dijeron que no iba a aparecer el marciano que se vestía de mujer, yo lo encontré gravísimo, porque fue como de repente estos intentos como de forzar ciertas cosas, como decir queremos dar cierto tipo de mensajes, pero al mismo tiempo estamos chocando con lo que es la realidad, y es como, ¿para qué van a generar más polémica dentro de algo que no tendría por qué tener polémica como tal? En fin, menos mal eso lo mantuvieron. Ahora sí, lo distinto es que en el caso de los marcianos tomaban la forma de los humanos, que la verdad es que no me molestó tanto, ya, para qué les voy a mentir. Ahora, ¿qué otras cosas cambiaron? Muchísimas cosas. Cambiaron cosas como que, como digo, no estaba este personaje, la mayoría de los otros se mantenía, pero aquí aparece una vecina, que después va a ser bastante importante para el análisis que les voy a hacer. Ahora, ¿qué pasa al momento de que yo veo esta película? Como yo les decía, a mí no me dan ganas de llorar en público porque me da vergüenza, pero estuve 3 veces a punto después de llorar. De hecho, tuve que hacer un poco de estos ejercicios que hago yo, que ustedes no se dan cuenta, cuando estamos en sesión y hay cosas que a mí me emocionan. Yo controlo un poco más la respiración porque no quería eso. La persona con la que había ido al cine estaba atenta y se daba cuenta de que yo estaba llorando. O sea, que iba a llorar, no que estaba llorando. Y me pasó en muchas partes. Me pasó, bueno, en esto mismo que les digo, como de la posibilidad de que Stitch se muera, también me emocioné al momento de que dice Ohana significa familia y nos va a dejar, y también en esa parte. Pero sí, la parte que creo que me generó mucha más entre angustia y ganas de llorar fue la parte de servicios sociales, ¿ya? Y esto va a ser súper importante para el análisis que les voy a decir. Si bien en la película uno se da que Nani está en proceso de buscar trabajo y tener que hacerse cargo del hilo, y está servicios sociales que le está respirando aquí al lado, encontré too much, así como que fue too much, cuando en la segunda película llegan los de servicios sociales, la trabajadora social con otro supuesto trabajador social que en verdad no era trabajador social, y le dicen a Nani que es el momento de que ella le diga a Lilo que se va a ir a otro lugar, o sea, o a una familia, a un hogar temporal, o se va a ir al sistema institucional, lo que para nosotros en su momento era Sename, ahora es Mejor Niñez y todo eso. Y yo lo encontré súper fuerte, punto uno, porque el dolor que tenía Nani al momento de tener que entregar a su hermana porque entendía que legalmente no estaba con las condiciones para hacerlo, como también porque muestran cuando va a la pieza, y yo dije, esta cuestión no puede ser que lo van a mostrar, y ahí yo estaba que como que me arrancaba en el corazón, así, pero un dolor horrible. Voy a hacer una pausa para cambiar la batería. Volví. Lamentablemente algo pasó. Yo tengo 3 baterías, hay una que no sé dónde quedó y no tengo idea por qué la otra no la cargué, así que voy a estar grabando con el celular. Lo bueno es que igual se ve bien. Entonces, como yo les decía, esto es bastante fuerte. Yo lo encontré bastante fuerte. El que le dijeran a ella misma que fuera la encargada de avisarle a su hermana y que prácticamente se la llevara. Sí, de cierta forma le había hecho una pequeña advertencia antes, pero yo creo que eso para nadie debe ser algo fácil de vivir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque yo les digo que hago este hincapié en esa situación de trabajo, o sea, de los servicios sociales, porque a medida que yo fui creciendo y fui nuevamente viendo Lilo y Stitch, fui empatizando con Nani de una forma que quizás en la primera película, porque era muy pequeña, no lo había hecho. Y esa empatía que me generaba tenía que ver con que yo pensaba lo siguiente: oye, ¿sabes qué? De la noche a la mañana se mueren tus papás en un accidente automovilístico y tú, por un tema de la edad que tienes, te toca hacerte cargo de tu hermana, que entendemos que la quieres porque es tu hermana y te llevabas bien con ella, tenías buenos recuerdos y tus padres influyeron en que tuviera un buen vínculo. Eso no quita que sigues, o en ese caso seguía ella siendo relativamente joven y podía haber tenido otro tipo de aspiraciones. Por lo tanto, en esta película encuentro yo que si bien Stitch claramente es como
los top porque la historia, me refiero de Stitch con Lilo, desde mi perspectiva, la línea o la historia que tiene mayor protagonismo es la de Nani. Esa es mi percepción. La gente va a estar en desacuerdo, está súper bien, porque aquí vinimos a ver Lilo y Stitch claramente. Pero esa es mi perspectiva porque considero que hay más elementos que rodean la historia de Nani, donde además claramente le dan un cierre que fue mucho más reparador o sanador versus la película 1. Ahora, ¿qué es lo que podemos sacar de esta película después de este popurrí de cosas que les he dicho? Varias cosas. Primero, si es que ustedes van a ver la película, a no ser que ya la vieron y bueno, ya no hay vuelta atrás, ya no podemos abordar nada de estas cosas. Pero si es que ustedes todavía no han visto la película, o sus hijos, hijes, sobrinos, quién sabe qué, nietos, quieren ver la película nuevamente, pongan harta atención a lo que le pasa a esos pequeños. Pausa para el café. En el sentido de validar esa emocionalidad, por supuesto. Igual yo digo estas cosas porque no sé con qué persona me estoy comunicando en este momento en este video, pero la verdad es que la mayoría de las personas con las que yo trabajo saben a grandes rasgos la importancia que tiene el validar las emociones de otros. Voy a tratar de prender la luz y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no es tan raro que yo les diga esto. Ahora, como digo, no sé desde dónde me escuchan, hace cuánto tiempo tampoco. Entonces, todas esas cosas prefiero decirlas a que nos quedemos con las dudas como tal. Entonces, como digo, primer punto, poder validar esa emocionalidad que puedan estar sintiendo. Lo mismo como la propia emocionalidad. Yo les digo que a mí me da vergüenza y por lo tanto no me gusta llorar en público. Pero igual tuve así como modo terapéutico. Pero también con la persona que fui a ver Stitch también conversamos después acerca de eso, de lo que me emocionó. Conversamos también acerca de lo que a mí me había pasado en su momento cuando la fui a ver por primera vez. O sea, me di un espacio para poder validar esa emocionalidad de lo que la película, por muy infantil o bonito animado haya sido, me generó. Entonces, eso como primer punto. Segundo punto importante es los temas relativamente fuertes, entre comillas, por ponerle un nombre, pero es como cosas normativas que pueden ser importantes conversar, y es el duelo, la muerte como tal. Bueno, ustedes han visto probablemente el capítulo anterior, no, son como 3 o 4 capítulos anteriores, donde yo les hablé acerca de la temática de la muerte y la importancia que tiene poder hablar acerca de eso con sus familiares, con las personas con las que ustedes se relacionan, para poder ir generando un cierto grado de conciencia, como también previniendo cierto tipo de cosas. Y aquí también se puede dar la instancia para hablar acerca de eso. Ahora, si es que estos niños no les hablan acerca de que hoy, que la muerte, bueno, no van a tocar el tema. Ahora, sí podría ser que ustedes vayan con alguien, o quizás ya les tocó, que haya perdido a una persona cercana, un padre, una madre, otro tipo de familiares, y esa puede ser la instancia para validar si se acuerdan de este familiar, por ejemplo. Como también quizás, y sí, la verdad es que igual hay gente que me lo ha dicho, como de a lo mejor les pueden preguntar, como mamá, ¿qué pasaría si es que tú te mueres? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ese tipo de cosas. Entonces, como digo, puede que se dé el conversar acerca de eso. Como también, y esto, bueno, yo se los digo para si van con niños, pero también son reflexiones que puedan hacer entre grupo de padres, personas adultas y todo eso, que tiene que ver con el tema de la parentalización. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que tuvo que ver la experiencia de Nani. Yo creo que hay varias personas, y me consta que quizás me escuchan, que les ha tocado tener un rol, no es que sea algo, ¿cómo decirlo? Quizás les tocó ejercer un rol que por una cosa legal, social, no les debería haber tocado, pero fue lo que les tocó. Y de cierta forma no sería raro que se conecten con la experiencia de Nani, que como digo, ella adoraba o adora a su hermana, pero aún así le tocó hacerse cargo de eso. Y poder conectar con la frustración de participar en este proceso de crianza, mientras en paralelo estás tratando de tener un trabajo, mientras Stitch, aquí mi querido Stitch, deja la embarrada y eso hace que te despidan. Claramente es un cacho. Entonces, si ustedes se fijan, ella está lidiando con su propio proceso de duelo de la pérdida de sus padres. Incluso podríamos pensar una pérdida de un posible futuro, o sea, dentro de sus narrativas. Y es algo que a mucha gente les pasa, y no solamente con la pérdida de alguien. Tú puedes crecer y a medida que vas creciendo vas generando una narrativa como de supuestas expectativas que puedes ir teniendo acerca de ti, de lo que vas a hacer con tu vida, y de repente de la noche a la mañana esto cambia porque, bueno, aquí en el caso de esta película hay un fallecimiento claramente de los padres que eran proveedores, pero en otro tipo de situaciones pueden ser otras cosas. Duelo porque tú estabas
te habías planificado de cierta forma para concretar cierto tipo de objetivo y después te diste cuenta que te diagnosticaron con algo que te descolocó completamente, que hizo que cambiaras todas tus prioridades, que tomaras cierto tipo de decisiones que antes no hubieras considerado, etcétera, etcétera. Entonces sirve como tal para uno ir pudiendo reflexionar y haciendo ese paralelismo, como también para ir viendo lo que es el proceso de duelo de Lilo como tal, de que es una niña y que va de alguna forma elaborando todo lo que tiene que ver con la pérdida de sus padres, mientras en paralelo va creciendo y va interactuando con un grupo de pares que no quiere relacionarse con ella. Y que a todos nos puede pasar o nos puede haber pasado, o a las personas, estos niños que quizás ustedes acompañan al ver la película, también les podría pasar. Niños o niñas que a lo mejor experimentan bullying, porque claramente las escenas... ¡Uy, me dio una rabia! No sé, yo... Esto es como cuando en mi familia conversamos y decimos... ¡Oh, la paciencia! Yo, de verdad, sinceramente... me saco el sombrero imaginario ante esos padres o familiares que lidian con que sus hijos reciban bullying, porque es una cosa, yo me imagino, tan frustrante. Yo escucho su relato y les juro que me frustro, y es como a la hora que eso me toque a mí, no sé cómo lo voy a hacer. Yo de verdad, como les digo, los admiro y las admiro a muchos de ustedes que han estado en ese lamentable tipo de situaciones, pero es muy heavy. Entonces, bueno, ahí estaba yo toda frustrada y enojada viendo cómo le hacían bullying a Lilo. En fin, que tampoco le echo la culpa completamente a esos niños y adolescentes, porque también hay cosas que hacen o que explican de por qué hay niños y adolescentes que molestan, violentan a otros de su grupo de pares, pero esa es otra conversación más allá. Entonces, como yo les digo, ese tipo de temáticas pueden surgir, y reflexionar acerca de eso podría ser bastante pertinente. Yo sí he escuchado personas que me han comentado que la película de Stitch les ha permitido verse reflejados en eso y hacer cierto tipo de análisis que les ha ayudado a su proceso personal, por muy alocado que suene, y que no es raro porque eso se ha podido dar también con otro tipo de películas, como Intensamente, por ejemplo, por ponerles un nombre. Y ahora, ¿qué les puedo agregar a esto que les acabo de decir? Algo bastante importante y que, como digo, tiene que ver con lo que a mí más me gustó de la película. Y ahí por eso digo que mi atención se fue a Nani y todo su proceso de duelo y todo el tema de la individualidad, más que lo que pasó con Stitch. Ahora, no quiero dejar de lado Stitch porque yo lo amo, me encanta. Y la verdad es que cada vez que me salen reels acerca de escenas de la película me dan ganas de poner para llorar. Como lecciones como la siguiente, típicas frases así como cliché, pero que de verdad aplica a la película. En los ojos correctos, el ser diferente no es algo malo. Sí, estamos de acuerdo ya. Ahora, claramente hay límites. Ya no vamos a entrar en ejemplos porque se me podrían ocurrir muchas cosas heavy porque tengo una imaginación muy grande. Pero esa es una frase. La otra frase es: a veces amar también es dejar ir o soltar, por la escena en que Stitch le está diciendo a Lilo, suéltame, pero no se lo dice verbalmente sino corporalmente para que no se ahoguen los dos y mueran. Y ahí yo quería puro llorar. Yo iba a llorar, y cada vez que me salen esos reels me dan ganas de ponerme a llorar, como que me da algo aquí en el pecho. Pronto lloraré. Eso es muy potente, ya, muy potente. Ahora, también potente que de cierta forma, no sé si me gustó tanto, creo que todavía no tengo una opinión al respecto, más que decir que no me gustó, creo que es diferente, que Stitch, el personaje, estuvo como mucho más humanizado. Esa es mi percepción, como que llegó muy animal galáctico, salvaje dentro de esta concepción de salvaje, al punto de que después empezó a darse cuenta de las consecuencias que tenían sus actos, empezó a analizar, y fue ahí donde él fue tomando esas decisiones como las que yo les decía, donde deja ir a Lilo para que ella se salve y él está a punto de morir. Entonces eso fue interesante. Y sobre todo, y ahí nuevamente le meto cuestiones psicológicas, hay una escena en particular que también me destrozó el alma. En conclusión, estuve a punto de llorar más de 3 veces. Eso es lo que estoy viendo ahora. Esa escena en la que se da cuenta que por las embarradas que se mandó, Nani perdió ya el trabajo número 10.000, por ponerle un número, y básicamente no va a tener cómo pagar las cuentas y se van a llevar a Lilo. La trabajadora social se lo va a llevar, Servicio Social de Hogar. Nada que ver, Registro Social de Hogar. Estoy pensando en temas de subsidio aquí. Pero esa es otra historia dramática de la precariedad de la vivienda en estos tiempos. Entonces, en esa escena que yo les digo, Stitch se da cuenta de todo eso y decide dar un paso al lado. Decide retirarse de la vida de Lilo y se devuelve a la veterinaria donde Lilo lo encontró. Y ahí, como les digo, casi se me parte el alma, porque después llega Lilo y Stitch le dice...
casi hago la voz, no la voy a hacer por mi prestigio. Y le dice que es malo, que él destruyó a la familia, que como destruyó a la familia él es malo, que él se tiene que ir. Y cuando decía Stitch malo, ¡ay! A mí como que me apuñalaban. Me apuñalaban. ¿Por qué digo esto? Punto uno, porque claramente me da mucha pena el personaje y es tan tierno que es imposible que no te pasen cosas cuando él y que esté sufriendo. Sino porque también me puse a pensar y dije, esto es igual o sea, más que igual, de cierta forma muestra un poco el tema de la construcción de la autoestima, donde tú vas escuchando cosas, escuchas mensajes en base a cómo tú te comportas. O sea, si tú te comportas, en este caso el personaje dejaba la embarrada, botaba cosas, se rompían los vasos, los tiraba, siendo que lo estaba pasando bien, ante los ojos del resto era malo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y por qué eso digo de la construcción de la autoestima, que iba interiorizando mensajes. O sea, yo soy malo porque la gente le coloca esta etiqueta, que de cierta forma es como... A ver, primero era un extraterrestre. Segundo, claramente no estás respetando los códigos sociales y además estás perjudicando que haya leche. Entonces, dentro de eso no es tan raro que surjan esos comentarios. Ahora, obviamente esa gente no anda pensando en, lo que yo le voy a decir a este animal que es un perro y que claramente, o sea, partiendo que la gente no considera los animales, mucha gente no considera los animales como un ser que siente, menos lo iban a hacer con este personaje que parecía cualquier cosa. Sabemos que es hermoso, pero claramente para los ojos de esas personas de la isla no era un animal, quizás que ni siquiera merecía respeto. Uno nunca sabe, y no lo digo de parte de Lilo ni de su entorno, sino de la gente de ahí. Entonces ante eso no iban a estar midiendo sus palabras. El tema es que querido Stitch estaba interiorizando ser malo, y eso claramente le generaba pensar de forma negativa acerca de su propia persona, y que también lo estaba llevando a tomar distancia de Lilo, que le había ofrecido un hogar y todo eso, con todo lo caótico y problemático que claramente era el que ellos estuvieran ahí. Entonces eso a mí como que me apuñalaba, les digo, porque eso me duele. O sea, genuinamente hablando, y esto ya es entre nos, así como Marisol persona natural y Marisol terapeuta, y esto no es para que la gente que está atiende conmigo se censure ni nada, porque eso es algo netamente mío, porque soy persona claramente y siento, y son cosas mías a trabajar, quizás en relación a cosas que vi yo de mi historia y otro tipo de cosas, que en general cuando escucho relatos de ese estilo, donde la visión que tiene la persona acerca de sí mismo es tan negativa, siendo que yo no veo esas cosas, porque veo muchas otras cosas más, recursos personales, capacidad de superar situaciones que realmente tú dices, yo no sé cómo lo has hecho, o sea, yo no habría podido, y tiene ese tipo de comentarios, a mí me duele, o sea, como que es una cosa que como digo, es algo mío, así como de la persona del terapeuta. A mí, de verdad que, dependiendo del tipo de contenido, por supuesto, me genera un cierto grado de emocionalidad, y a veces me llega a doler, o sea, es como... que obviamente no es como un dolor, yo considero que ese dolor es un poco como de esa posible angustia de empatizar, que te genera un grado de malestar o incomodidad por tener que estar reprimiendo esa emocionalidad, porque el contexto claramente no corresponde que yo lo saque, ¿ya? Entonces, pero por eso decía yo en la película, apuñaladas, así, me dolía. Entonces eso así como de Stitch, que claramente igual fue súper potente, dejando de lado su historia de qué pasa con los extraterrestres y todo el tema. Pero lo que yo encontré más potente todavía, y que fue con lo que yo les decía hace un rato atrás, que empaticé a medida que iba creciendo en la adolescencia y a la adultez joven, era la historia de Nani. Y aquí después, esto que les voy a decir, yo sé que va a chocar con el otro punto que tiene que ver con la interseccionalidad, que es un concepto que yo he utilizado previamente, que es importante que ustedes lo conozcan. Y esta idea de que uno no puede, que las películas, las cosas no pueden cumplir con las expectativas de todo, y uno no le va a gustar a todas las personas, y esto va a aplicar a aspectos relacionados con políticas públicas, con tomas de decisiones en temas económicos, políticos, de todo tipo, religiosos, etcétera, etcétera. Y cómo uno se posiciona también ante cierto tipo de problemáticas que uno trabaja dentro del espacio de la terapia individual, como en otro tipo de profesiones. Y es lo siguiente, desde mi punto de vista, como mujer blanca que vive en un contexto específico, donde ha recibido todo un sistema de creencias y valores, una cultura donde el rol de la mujer y la visión de la mujer por mucho tiempo, así como sigue siendo en muchos contextos, ha sido relegado a cierto tipo de tareas y posponerse, y sobre todo en el ámbito del cuidado quedar en segundo lugar. Desde mi punto de vista, el hecho de que Nani pudiera tener la posibilidad de seguir estudiando, porque supuestamente era lo que ella quería,
es de cierta forma una especie de reparación desde mi punto de vista para lo que fue la línea narrativa de la película 1, donde Nani sí o sí acató el cuidado de Lilo, el que Stitch se quedara dentro del hogar y que le permitieran mantenerse ahí teniendo un trabajo, y el ámbito trabajador social decidiera que Lilo se iba a quedar en la familia. Que como digo, esto es algo que en su momento a mí me hizo mucho ruido cuando estaba en la adolescencia, porque dije, ¿dónde quedaron los sueños de ella? Disculpen, así como, sí, todo muy bonito con Stitch, yo lo adoro, todo lo que tú quieras, Lilo, todos contentos, Ohana significa familia, pero en ese momento, en la adolescencia o creciendo, yo sentía un cierto grado de frustración, yo sentía como que chuta, Nani quedó ahí nomás. O sea, es como quedó ahí de cierta forma con algún tipo de red de apoyo compuesta como por estos dos marcianos y el de la CIA y todo el tema. Pero aún así yo decía, ¿qué está pasando? Ya. Y que como digo, claramente yo estoy diciendo eso porque en base a mi historia, la cultura en la que estoy, hay cierto tipo de expectativa respecto a lo que yo puedo llegar a ser como persona y como mujer en un contexto dado que tiene cierto tipo de características económicas, políticas, religiosas, social, etcétera, etcétera, ya como para que quede claro. Entonces ese es mi punto de vista, que sirvió de cierta forma como modo de reparación. Ahora, ¿qué es súper importante ante eso? Si no hubiera sido por la vecina, que de cierta forma tenía un cierto grado de cercanía emocional y todo el tema con estos personajes, la situación habría sido muy distinta, porque también pudo haber entrado este conflicto, y que es algo que después choca con el punto que les voy a decir después, de que de cierta forma Nani sigue su sueño, pero queda con la tranquilidad de que su hermana no queda sola, como les digo, queda con una familia, una nueva familia, que de cierta forma estaba muy ligada a su familia, lo que facilita igual una posible sensación de culpa, de poder decidir seguir sus sueños, el que efectivamente esta niña, Lilo, tenga sus necesidades básicas cubiertas, en el mejor de los casos, no sufra ningún tipo de vulneración de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Que si el panorama hubiera sido distinto, no hubiera estado esta vecina que al parecer trabajaba, donde había un ambiente de cariño porque se notaba que esta vecina quería a su hijo, las cosas hubieran sido muy distintas, y para Nani, desde lo que vimos en esa película, hubiera sido todo mucho más complejo. Sumado que además está la parte mágica, científica, astral y todo el tema de la tecnología que tenían los marcianos, que permitía que Nani pudiera apretar una pistola que le permitía teletransportarse, que claramente hacía que ellos igual pudieran estar juntos, Lilo, Stitch y Nani. Entonces, como digo, yo lo encontré como una forma distinta de reparar, y que, como digo, me hace mucho sentido con los valores que en general en el último tiempo se ha estado queriendo transmitir a través de las películas de Disney, que es esta posibilidad de que la mujer que fue relegada a un cierto tipo de rol, de cuidado, de posponerse, pueda de cierta forma, dentro de un contexto dado, alcanzar sus sueños, posibilidades distintas de desarrollo personal, laboral, etcétera, etcétera. O sea, me parece totalmente coherente, ya, muy coherente, independiente de lo que uno pueda opinar. Y además esto se refuerza con una frase que dice la vecina, que no recuerdo muy bien en estos momentos, pero que apuntaba a que no tenía por qué dejar de lado sus sueños, si es que además sus papás, que era toda su familia, tenían la intención y se habían esforzado para que ella pudiera tomar esta decisión, y además estaba teniendo la posibilidad de quedar en este centro de estudios que ella quería como tal. Incluso muestran a Lilo, que perfectamente podría no haber querido que se fuera la hermana, si era súper chica, apoyaba el que la hermana se fuera, así como, sí, tienes que cumplir tus sueños, total. Eso igual fue como medio, no sé si medio falso, obviamente, pero lo encontré como muy, ya, eso como que demasiado idílico. Porque ni lloró. Pero bueno, quizá hay contextos en los cuales eso sí se da. Ahora, no sería raro tampoco. O sea, como que si uno dice, ay, qué tan idílico. Ya, si igual literalmente la niña chica estuvo expuesta a situaciones que obviamente un niño que no vio este tipo de experiencias, que supuestamente no son normativas a tan temprana edad, o sea, ella tenía de cierta forma un cierto grado de noción de las cosas de una forma distinta de los niños de su edad que no habían perdido a sus padres. Por lo tanto, no sería raro que la niña chica hubiera hecho algún tipo de reflexión al punto de decir, sí, es lo mejor, que mi hermana se vaya y cumpla sus sueños. Total, igual me voy a quedar en un lugar donde me quieren. Ahora que lo pienso así, no es tan raro. Entonces, ¿qué es lo que digo ahora que choca con esto? Que como digo,
para mi yo adolescente, que estaba en todo un proceso de crecer, de evaluar cuáles van a ser sus sueños, considerando nuevamente el contexto dado en el que yo he crecido, donde se me han ofrecido una serie de posibilidades, donde he tenido privilegios para poder yo ser capaz de proyectarme más allá quizás de un rol de cuidadora, que si yo decido ser cuidadora no tiene nada de malo, pero que también existen otro tipo de alternativas y que tengo clarísimo que no es la realidad de todas las personas. Sé que eso, como digo, a mí me gustó, me dio gusto, fue una especie de reparación, como les digo. Ahora, de la película 1 a la película 2 para Nani, desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que choca? Lo que yo les iba a decir, y tiene que ver con esto de las expectativas. Que una película vaya a cumplir las expectativas de toda la gente que tiene capacidad de acceder a ver una película como esta, la verdad es que es imposible. Ahora, el tema sensible de esto, y es importante, y porque yo hacía este ejemplo de me posiciono como persona blanca que está en Chile, que tiene una cierta tipo de características, porque nosotros no estamos, a no ser que tú me estés escuchando y tú tengas familia en Hawái, o hayas viajado a Hawái, yo no tengo ningún tipo de nexo con esas personas que viven en ese lugar. Y entiendo que es complejo todo esto y puede ser controversial lo de la película, porque están situando la película en específico en una cultura específica, en un lugar geográfico específico, donde además utilizan, hasta donde entiendo, conceptos, bailes, folclore y todo ese tipo de cosas de ese lugar en específico. Y en el último tiempo, por no decir que previo a que saliera la película, me habían aparecido varios videos de personas que han nacido y han sido criadas en Hawái, que estaban expectantes de la película, como también personas que habían vivido ahí, crecido, que conocían la cultura porque estaban muy empapadas en la cultura, o sea, sus papás eran de ahí, sus abuelos eran de ahí, que posterior a la película estaban diciendo que el concepto de Ohana y toda esta película era como una aberración y era algo totalmente alejado de lo que eran sus tradiciones. Entonces, bajo esa lógica que yo les estoy diciendo, yo creo que va a ser muy difícil que claramente yo pueda acceder a los discursos de ellos, porque sería ridículo, sería ofensivo. Pero sí, lo que yo les puedo decir es un poco lo que a mí me hace sentido y una reflexión. Lo que me hace sentido y que vi en varios videos de personas que, como les digo, han sido nacidas y criadas en ese contexto, que su concepción de el Ohana, que lo utilizan como familia, es distinto e incluso mucho más profundo que el que utilizan en la película. Como dice este meme, no tengo dudas, tampoco pruebas. No me acuerdo si era así el comentario, pero no sería raro. Yo creo que solamente las personas que conocen realmente la cultura van a saber si les hace sentido o no el cómo se utilizó el concepto, que puede pasar en cualquier otro tipo de contexto. Acá en Chile, por ejemplo, pueblos originarios, conceptos que a lo mejor las personas utilicen del mapuche y que a lo mejor no son aplicados como desde esa cultura efectivamente se supone que tienen el sentido que les otorgan, etcétera, etcétera. Lo otro que a mí me llamó bastante la atención y que también me hacía mucho sentido, y ahí yo creo que hay que conocer en mayor profundidad la historia que tiene esa isla, Hawái como tal, la influencia de Estados Unidos a nivel económico, político, todo ese tipo de cosas, creo que es importante conocerlo, y ahí yo les dejo la misión a ustedes para que se interioricen en el tema. Y es que desde el punto de vista de varias personas que hacían videos, encontraban muy poco coherente con la cultura el que Nani dejara a Lilo con servicios sociales. ¿Por qué? Porque lo veían, punto uno, que si es que Nani hubiera sido coherente con el concepto de Ohana, de familia, nunca lo hubiera dejado con servicios sociales, que de hecho servicios sociales es visto como un ente colonizador, que tiene mucho sentido, porque dentro de esa cultura, por lo que yo entendí, no existía servicio social. Ahora también entiendo claramente yo me puedo estar equivocando, que también hay una concepción de comunidad, ya dentro de lo que, como ven esta idea de Ohana. Por lo tanto, ahí a mí me hacía ruido, y que me encantaría poder conversar con alguien que esté en Hawái. Espero algún día poder conocer Hawái, como en algún momento quise conocer las Islas Galápagos y fui a las Islas Galápagos, que como digo, como persona externa me hago la siguiente hipótesis. Quizás hubiera sido preferible criar en comunidad, respetando los valores del concepto de familia. Si es así, me haría mucho sentido, porque también lo he escuchado de otras culturas. Sin embargo, me hace ruido por otro lado, porque lamentablemente en la película no mostraron que hubiera tanta comunidad.
Quizás lo mostraron un poco en el grupo de trabajadores que estaba en un contexto dado, lamentablemente en función de otros, para mostrar la cultura, pero para generar algo económico, que compartían ciertos aspectos de la cultura desde lo que uno como agente externo alcanza a ver que supuestamente es algo de la cultura, como podría ser los bailes tradicionales, entre comillas, siendo que me consta que deben haber un millón de cosas que no llevan a la venta y a cosas turísticas y debe ser algo muy propio de esa cultura. Quizás me equivoco, no lo sé. Entonces, como digo, me hace mucho ruido esta idea porque digo, entonces, ¿cuál hubiera sido la comunidad? Ahora, yo creo que ahí hubiera sido importante poder saber el punto de vista de las personas, porque quizás podrían decir sí, pero es que existen fundaciones, existen a lo mejor organizaciones que no son del Estado directamente, o quizás van con el Estado y de la mano de lo que es nuestra comunidad para ser coherentes con nuestros valores, y que eso a lo mejor tendría mucho más sentido colocarlo en Disney. Ahora, ahí también habría que entrar a preguntarse desde dónde se posiciona Disney, qué tanta importancia le da a la isla, qué relación han tenido, Entonces yo creo que todas esas cosas son importantes. Ahora, la pregunta con la que quiero que también se queden y que tiene que ver con esto es, no es para responderla, no es que haya una respuesta sí, no, sino decir, en el contexto tan globalizado en el que nos encontramos, ¿qué tan viable es poder permanecer totalmente en lo que es una cultura sin tener que necesitar a agentes del Estado, por ejemplo, o mejor dicho, porque yo creo que es difícil, pero entiendo perfectamente que poner opinión distinta, porque nuevamente, claramente yo no formo parte de esos espacios, pero es lo que yo digo pensando en que como eso está en un territorio específico donde la gente, la población se rige bajo normas específicas del Estado, yo creo que tendrían que haber como cláusulas o cosas específicas que les diera mayor autonomía a esos territorios, como para poder decir sí, nosotros vamos a vivir de esta forma y no vamos a necesitarlos a ustedes, por ejemplo. Que igual es loco, encuentro yo, considerando este concepto que les digo yo como de la globalización. Ahora, llevándolo a ejemplos de otros contextos, y ahí cierro un poco esta idea de la cultura Hawái, de la que nuevamente no formo parte, no he tenido la fortuna de participar, es que sí he escuchado en otro contexto, al menos por ejemplo de lo que ocurre en Chile con la cultura mapuche, de personas que tienen origen mapuche y que se mantienen activas en ciertos espacios de eso, que a mí lo que me han explicado presencialmente en actividades en las que he podido participar, que como en todas las cosas hay grupos que son más radicales, por poner un nombre. No me gusta mucho esa palabra porque siento que tiene una connotación negativa y no tiene por qué ser algo malo, sino personas que tienen más esta idea como de no, nosotros solamente quedarnos con lo que es nuestra cultura, lo original de los pueblos originales, y otros grupos que dicen sí, nosotros vamos a honrar esto, lo vamos a mantener, pero entendiendo que estamos en una sociedad que ha ido cambiando y por ende hay cosas en las que a lo mejor vamos a ir flexibilizando, cediendo, pero siempre tratando de llegar a algún tipo de acuerdo para que podamos converger y al mismo tiempo sentir que estamos respetando nuestros orígenes, nuestras creencias y todo eso. Que me imagino que debe ser algo extremadamente difícil. Me consta de estas, como digo, situaciones, instancias en las cuales he podido compartir con personas que tienen relación con el pueblo mapuche. Encuentro que es algo muy potente, se los quería decir también, no solamente para que como ampliar la reflexión acerca de esta película, sino porque también esto es algo que podemos extrapolar a muchas cosas, como cuando de repente abordamos cierto tipo de cosas, entender qué puede hacer que haya alguien que lo que nosotros estamos diciendo se lo tome de una forma distinta, o que hace que nos cueste entender de repente cierto tipo de realidades, y eso tiene que ver con que no estamos en esos espacios, que por lo tanto no podemos acceder de forma directa a esas experiencias, claramente, y que ante eso uno tiene varios caminos. Esto es mi punto de vista, yo creo que hay varios caminos. En algunos caminos, bueno, primero es entender que uno no va a poder acceder a todo tipo de realidades, tenerlo súper claro, buscar la forma de poder acceder siempre y cuando sea pertinente, sin pasar a llevar a nadie. Y creo que eso,
Y por último, algo que se me queda en el tintero es que también en alguna parte de la película, que también es una crítica que hacían, que había propaganda. No me sorprende. ¿Quién hizo la película? O sea, estamos hablando de Disney. Decían que había propaganda cuando, en vez de decir que Nani iba a entrar a estudiar biología marina, Lilo decía que iba a ingresar, onda como acá, a la escuela naval para ser marina. Y eso se lo corrigieron varias veces. Entonces, ahí la gente se quejaba. La gente que vio de estos videos que eran del contexto de Hawái se quejaban porque decía que eso era propaganda, que acá la gente en la isla no era algo que buscaba como objetivo como tal. Y también a mí me hacía reflexionar acerca de las oportunidades que tienen de desarrollo las personas que pueden estar en la isla. Y eso me hizo irme a cuando estuve en las Islas Galápagos, que también es un contexto totalmente distinto, pero que me hacía hacer esta reflexión como de, ahí en ese lugar habían personas que podían acceder a los estudios superiores si es que era la vía que ellos querían dentro de todo poder acceder. Pero aún así era bastante limitado por recursos económicos, por posibilidades, entre otro tipo de cosas. Entonces, igual es loco nuevamente recordando que estamos en un contexto globalizado. Espero que con esto hayan quedado claros mis puntos. Habían varias reflexiones interesantes. Estas fueron como las que a mí más me hicieron pensar. No sé si hay alguien más que lo habrá pensado. A lo mejor ustedes son de estas personas que van a ver la película nomás disfrutan. Yo la verdad es que trato de ser así. Pero bueno, uno va creciendo, va viendo otra realidad, va viendo otras cosas. Y a veces es inevitable hacer este tipo de reflexiones. Y bueno, aquí claramente no vinimos a hacer un análisis como de los dibujos, la cuestión, porque de eso yo no sé. Solo sí les puedo decir dos cosas de eso, que claramente como persona que no se dedica a nada del ámbito audiovisual y nada de esas cosas, probablemente sería interesante conocer el punto de vista de las personas que se dedican a eso. Pero yo solamente les puedo decir dos cosas. La primera es que a mí me encantó Stitch, como que me daban ganas de acariciarlo. Así como positivo, me gustó. Y lo otro también que me agrada cuando las películas hay, yo no sé cómo se llama esto, ahí las personas que se dedican a esto me podrán decir, pero me gusta cuando está la animación y que cuando tú lo ves en la pantalla con los personajes humanos, se ve como que de verdad estuvieran en el mismo plano. ¿Ya? Lo digo porque hay otras películas donde tú lo ves y es como que no es real, o sea, es como que para mí si va a ser animación y vas a poner mundo real, como que se nota que tienen que ir de la mano, o sea, no puede ser que tú lo veas y es como que son planos distintos, no sé si me explico, pero bueno, esa era como la acotación y aquí sí se ve como que en un solo plano y eso me gustó mucho. Ahora, sí debo decir que el error que me di cuenta que tuvieron, quizás fue a propósito, no sé, que hubo dos escenas en las que Nani va a acariciar a Stitch, lo va a rascar. Y siento que la forma en cómo lo rascó fue como tan bruto porque claramente deben haber utilizado un muñeco falso en la grabación, un mono verde, no sé cómo lo habrán hecho. Entonces esa forma de rascar se ve súper falsa y segundo, muy poco coherente con lo que estaba pasando en el momento. O sea, como que si uno lo hubiera visto en la vida real, lo hubiera hecho una knife mucho más suave, pero en la película como que lo rascaba mucho más rápido. Y de hecho fue muy poco piola porque el plano era más amplio, entonces se veían varios personajes en la escena, entonces sí o sí iba a salir la mano de Nani moviéndose y haciendo eso, pero me di cuenta que lo cortaban rápido, cosa de que no se notara tanto ese como error en la forma en que lo acariciaba o lo rascaba. Dicho esto entonces, después de este análisis, espero que les haya gustado el capítulo, un capítulo diferente, claramente. Espero que si no han visto la película la vean, lleven pañuelos o veanla solas. Tengo amistades que me dijeron, todavía no la veo porque siento que no estoy preparada. Siento que la voy a ver, voy a tener que estar con los pañuelos ahí. Hay otras amistades que me dijeron, quiero verlas solas. Si estoy con alguien no voy a poder llorar. Así que sí, vayan con pañuelitos. Dicho esto entonces, nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Aquí me despido con mi querido Stitch. Adiós.